Señor, venimos delante de ti a darte todo el honor, porque tú lo mereces. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Señor, y venimos delante de ti a expresarte nuestra gratitud, a expresarte, Señor Jesús, lo hermoso que eres. Señor Jesús, en este día te queremos honrar, te queremos adorar con todo lo que somos, que nuestra vida sea un culto agradable a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú.
decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso. Suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Es todo lo que quiero y más. El artista de artistas, al que hace brillar el sol en majestad, al que pone color a la oscuridad. En esta hora le decimos, Señor, gracias por tu amor, nos lleva mucho más allá. En esa cruz del Calvario derramaste tu vida, Jesús, pero nos demostraste tu amor hacia nosotros. Oh, a ti, Creador y Maestro, decimos en esta hora. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Y tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Qué rico saludarles. Recuerde que puede escanear el código QR que aparece en pantalla y no olvide enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org. También en esta tarde recordamos nuestro evento, una aventura padres e hijos, para que nuestros niños estén conectados con los papás. Recordemos que es este próximo 26 de marzo. Usted puede preguntarle más información a su pastor de zona. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por la vida y por cada persona, Señor, que está conectada en este momento en la celebración. Señor, gracias por aquellos también que se conectarán más tarde o que se conectarán en otro momento, en otro día. Señor, gracias porque tu presencia maravillosa está con cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido que seas bendiciendo a todos aquellos que pueden dar sus diezmos y ofrendas. Gracias porque tú eres el que multiplica y tú eres el que trae la provisión a nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche, una vez más estamos compartiendo este espacio para recibir del Señor, de su palabra,
interceder unos por otros, conectarnos. Lo mejor es que podemos caminar con el Señor permanentemente y que también ahora, gracias a Dios, podemos poco a poco recuperar nuestra vida normal del contacto físico con los demás. Seguimos orando para que el Señor sane, restaure, seguimos orando para que las condiciones mejoren en todo el mundo con relación a esta pandemia. Pero poco a poco les invitamos a que nos acompañen presencialmente. A todos ustedes quienes están en otros sitios del mundo, lejanos, o aquí mismo en Colombia, y que debido a la distancia no pueden estar físicamente con nosotros, les damos gracias a Dios y les bendecimos, porque nos acompañan algunos muy fielmente cada vez que tenemos estos horarios dispuestos para compartir a través de la tecnología. Dios es grande y Dios es bueno y podemos caminar juntos como iglesia en Templo Belén. Vamos a hacer oración misionera antes de entrar a nuestro cotidiano libro, Primera Carta a los Corintios, que es el que estamos trabajando en estos días con algunas excepciones por temas específicos. Pero vamos a orar por otras guerras, otros países, otros lugares que tristemente se ignoran, puesto que las páginas de los periódicos están colmadas con la noticia entre lo que sucede con Rusia y Ucrania, y ya otros países que se van involucrando. Seguiremos más adelante mientras tengamos más información, orando, intercediendo y comunicándonos para que de manera sabia podamos interceder. Pero quisiera hoy orar por un país específico, Mali. Malí tiene graves problemas. Ahí está queriendo ser invadida la parte de la capital, Bamako, y el Sahara en el desierto. Allá hay algunas influencias de la ley Sharia y todo esto. Hay bastantes conflictos. Francia, que ha sido un país que ha acompañado o que ha sido colonizador de Mali o ahora ha sido como una especie de protector, ya quiere salir. Bueno, hay un montón de conflictos que no podría explicar muy bien, pero básicamente el pueblo de Dios que está allí necesita de sus oraciones y los demás ciudadanos, claro que también, para que puedan conocer de la gracia de nuestro Señor. Padre, oramos por Mali, Señor, o Malí. Un país que necesita de tu gracia y de tu amor. Un país con pobreza, con dificultades, donde tenemos algunos amigos, Señor, creyentes, oh Dios, otros que han llegado para compartir el Evangelio. Padre, te pedimos que te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús. Mira, Señor, los conflictos tribales, los conflictos religiosos, los conflictos políticos. Padre, son sitios donde hay desplazamiento, donde hay muertos, pero tristemente las noticias no se ocupan de ellos. Igual, tener noticias de estos países no solucionaría el problema. Es el problema del corazón del hombre, porque debido a tantas formas de desobediencia hacia tu palabra, de mantener el orden, de respetarnos unos a otros, no importa la raza, no importa la ubicación, Señor, ha sido obviado por el corazón mezquino del hombre. Y es por eso que hasta las guerras tienen estratos sociales, Señor. Pero nosotros como iglesia intercedemos, clamamos y pedimos, oh Dios. Sabemos y conocemos que muchos de estos pueblos están siendo tocados con el Evangelio porque nosotros oramos por ellos, enviamos personas o les visitamos, Señor. Glorifícate porque tú estás llamando, Señor, personas creyentes para que vayan allá. Glorifícate en estos sitios y lugares, en la iglesia cristiana y en los obreros transculturales que están compartiendo el Evangelio. Y toca el corazón de aquellos que tienen intereses de poder, Señor. Que de una u otra manera algo sobrenatural suceda para que tengan encuentros personales contigo. Ahora te pedimos, Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, que bien y bastante la necesitamos, Señor. Somos creyentes, te amamos, oh Dios, pero hay muchas cosas en nuestra vida que deben mejorar. Por eso, agradecidos, te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu para recibir tu palabra. Sana, restaura y quita todo distractor, Señor, que pueda estar influenciando nuestra vida de manera negativa, oh Dios. Pero por eso te pedimos a ti, para que nos des sabiduría y podamos administrar nuestra vida, la vida de nuestra familia de manera correcta, Señor, para tu honra y gloria y bendición de muchos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir ahora a la primera carta a los Corintios, al capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Es muy importante que nosotros
consultemos la palabra de Dios para tener respuesta a las inquietudes bien grandes que tenemos. Inclusive el pasaje que hoy vamos a tocar es tan claro y toca un tema que siempre en las culturas y en las sociedades se ha tratado como tabú o como mito o aún de manera mística. Y aunque la sociedad calla y hay argumentos por aquí o por allá o quiere hablar demasiado gritando acerca del tema, nunca han tenido el equilibrio. Lo sorprendente para muchos, sé que no leen la Biblia, es que precisamente es el libro de Dios el que toca el tema sin ningún temor, de manera clara y categórica. Gloria a Dios. Para muchos yo sé que es una sorpresa, porque nosotros los cristianos de una u otra forma nos hemos encargado de hacer parecer a la gente que evitamos ciertos temas, que somos mojigatos y que no nos interesa hablar de ciertas cosas que podrían parecer sucias o que no nos interesan. Nada más alejado de la realidad. Dios no es Dios de evasivas. Dios toca todos los temas que el hombre necesita entender y comprender, porque Dios nos ama. Dios te ama a ti, me ama a mí, ama a nuestras familias, y todo lo que Él creó, la manera en que lo creó fue para bendición. El problema es que como seres humanos nos hemos olvidado de Dios, entonces ignoramos la instrucción que la palabra del Señor nos trae. Tristemente muchos quieren alejar la Biblia de los principios de vida del ser humano y simplemente hablan peyorativamente acerca de cualquier tipo de manifestación religiosa. La Biblia, la palabra de Dios, libro sabio, toca todos los aspectos. Deberíamos de prestar atención y por lo menos con respeto considerar sus páginas y las enseñanzas para que luego, después de haberlas leído, podamos por lo menos tener una opinión. Si las personas quieren o no estar de acuerdo con la palabra, pues ya es potestativo de cada cual, pero por lo menos hablar del texto bíblico habiéndolo leído. Es uno de los reclamos que le hago a muchos de mis amigos que critican al cristianismo, critican la Biblia, pero cuando les pregunto por ella no tienen ni idea de lo que dice. Otros, más respetuosos, pues sí, permiten, y al contrario, me dicen, bueno, Isaí, no quiero creer en lo que tú crees y me cuesta, pero la Biblia es un libro que me ha tocado y es bastante interesante. Leamos pues, capítulo 7, del 1 al 9. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros al igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Te pedimos que nos ayudes para tener una vida sana en nuestra familia, con nuestro cónyuge, Señor. Padre, tener una vida hermosa y agradable. Tú eres bueno y todo lo has diseñado de manera perfecta. Así que bien nos cae la ilustración, la enseñanza, la dirección, el consejo de tu palabra para tener una mejor convivencia. Y ojalá el mundo pudiera prestar atención a estos hermosos y sanos principios para que todos podamos ser inmensamente felices.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este tema es un tema que desde lo cultural e inclusive desde lo religioso, y tenemos que admitirlo, aún desde la religión cristiana y protestante, a veces se ha minimizado, se ha ocultado, como quien dice, no hablemos del tema y dejemos así. Pero ahora que leemos el texto bíblico, a muchos les sorprenderá. Sí, es sorprendente que la Biblia sea tan clara en este tema. De hecho, pienso yo, ahora podría estar equivocado, sin embargo, diría que no es así. Hay muchos temas en la Biblia que son más difíciles de desenredar, comillas. La Biblia no es enredada, los enredados somos nosotros. Pero hay muchos temas en la Biblia mucho más complejos para entender que este. Y sin embargo, de los otros hablamos hasta con gritos, con elocuencia, pero a veces este lo queremos ocultar. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Y por eso vamos a introducir el tema administrando o administración en el matrimonio de la vida sexual. La Biblia es clara. Pero ¿por qué Pablo habla del tema? ¿Y de qué está hablando específicamente? Porque hay algunas cosas que se dicen acá y eso que solamente vamos a tocar esta primera parte que nos generan inquietud. ¿Cuál era la carta y cuáles eran las preguntas que le estaban haciendo desde Corinto al apóstol Pablo? Porque recordemos que esta es la primera carta, luego viene la segunda. Ahora, si esta era la primera y en la Biblia aparece la segunda, pues había otra que no se sabe dónde está o qué pasó. Pero básicamente tenemos claro que había por lo menos preguntas. Entendemos que no todo lo que se escribió entre los apóstoles tendría que volverse necesariamente la Biblia o el texto sagrado. Pero sí había muchas inquietudes. Esto nos empieza a mostrar que nosotros los seres humanos tenemos cuestionamientos. Hay cosas en la vida que no tenemos fácil acceso para encontrar una respuesta, porque tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con lo espiritual. Son asuntos holísticos que tocan con todo el ser, que tocan con las relaciones con otros, con la familia. Entonces no es tan fácil. Pero poco a poco descubrimos que la palabra de Dios tiene provisión para todos los temas habidos y por haber. Ahora bien, continuemos con un poquitico de información acerca de la ciudad de Corinto. Los corintios, una cultura interesante. Y en esta ciudad ya se conoce por la historia y por los hallazgos arqueológicos, comportamientos, los escritos o los reportes que hay históricos de esta ciudad. Se sabía que era bastante conocida por muchos asuntos, entre ellos la inmoralidad sexual y la prostitución religiosa. ¿Cómo así que religiosa? Sí, claro que sí. Había sacerdotisas y había un montón de costumbres donde se utilizaba el comportamiento o las prácticas sexuales para invocar a los dioses de acuerdo a las necesidades que tenía la ciudad o la gente. Entonces había sí prostitución en ese lado. Es muy interesante empezar a notar cómo el área sexual del ser humano inclusive hoy se sigue tocando como un tabú. De hecho, muchos se creen liberados en el tema, pero aún por las redes sociales a veces se dicen muchas cosas y se quieren tapar otras. Y aunque muchos se creen libres, lo que tocan es más bien el asunto genital y los comportamientos, pero no se toca el tema completamente, integralmente. Pues es tan importante tocarlo que de hecho cada vez que hay relaciones, lo normal es que puede haber una probabilidad de que vengan más personas a este mundo. Las implicaciones emocionales creo que todavía en profundidad no se ha llegado a tocar de la manera apropiada. ¿A qué edad? ¿Cómo se deberían orientar las personas y las familias para por fin, al fin y al cabo, tocar este tema con propiedad? Pues comencemos por la información que en este capítulo, y no es el único, pero aquí en este capítulo de Primera Carta a los Corintios se nos da, y solamente en la parte que vamos a tocar hoy. Tal vez la pregunta más aproximada que podríamos hacernos, ¿por qué dice
el apóstol Pablo, mejor quédense como yo, no se quemen si se tienen que estar aguantando por no tener relaciones. Pero tal vez, elaborando un poquitico más, la pregunta era, siendo la vida sexual algo tan malo, porque parece ser que algunos pensaban así, entonces llegan a la otra conclusión: si en el matrimonio es donde más relaciones se van a tener, entonces mejor ni nos casemos ni tengamos relaciones. Inclusive, al día de hoy, recordando que esta carta fue escrita en el año 55 después de Cristo, estamos hablando casi 2000 años atrás, todavía hay gente ante tanta liberación, comillas, o tan maltratado el tema, que están hasta acá de ese comportamiento de lo sexual. Y entonces ya hay algunas opciones de vida donde la gente se declara totalmente asexual. No necesito de esa área de mi vida. Interesante, ¿por qué se llegó a esa conclusión? Y muchos dicen, yo hago lo que sea, me comporto como quiera con mi vida sexual, pero eso sí, no me voy a casar. ¿Por qué la gente no quiere eso? Y descubrimos que desde hace 2000 años ya en Corinto existía ese comportamiento por razones parecidas, y tal vez algunos dirán por razones diferentes. Elaborando un poquitico más acerca del tema, vamos a encontrar en la Biblia que los comportamientos en estas áreas y las inquietudes del hombre realmente nunca han cambiado. Dice el libro de Eclesiastés que todo es lo mismo, que son como ciclos que se van dando, pero lo viejo se vuelve nuevo y lo nuevo se vuelve viejo y todo va girando. Ahora cambia la tecnología, cambian muchas costumbres, pero en esencia las problemáticas e inquietudes del ser humano siguen siendo las mismas. Tristemente, este tema de lo sexual se toca como un tabú, o más bien un tabú es que no se toca, se ignora totalmente en algunos grupos de la sociedad. Otros lo normalizan a tal extremo que se vuelve cualquier cosa y se manipula en lugar de respetarse y de sacarle provecho de manera positiva para edificación. Y no podemos dejar de decir que hay una mediana tercera opción, y que tristemente nosotros los religiosos somos de la que más abusamos, y es que el tema se espiritualiza. Entonces nos volvemos tan santos que pensamos que es sucio y que no debería ni siquiera hablarse del tema. Pero la palabra del Señor nos lleva a unas conclusiones, y por lo menos de este pasaje que leímos, tenemos 10 conclusiones que simplemente las voy a enumerar, porque básicamente la lectura explícitamente nos está tocando el tema sin evadir y con tal claridad que son precisamente fáciles de entender. Lo primero es que toca el tema de lo sexual como parte de la vida y de la vida que se debe administrar. No la oculta, no la niega, no es vedado, y lo toca con tal naturalidad que definitivamente es parte de nuestra existencia. Todos los seres humanos nacemos como seres sexuados. El asunto es cómo administramos esa parte. Ahora bien, ¿por qué tenemos que dejar suelta esa área de nuestras vidas sabiendo que ya es muy claro para todos nosotros que nuestro cuerpo debe ser administrado? Si descuidamos nuestra salud, nos enfermamos. Si descuidamos nuestros ojos, vamos a tener problemas. Cualquier área de nuestro cuerpo, si es descuidada, genera dificultades. ¿Cómo no entonces tratar de aprender acerca del manejo de lo sexual y no empezar a acusarnos unos a otros evadiendo el tema, o estipulando que como somos libres y podemos hacer lo que queramos, pues entonces vamos a manipular sin tener consideraciones? Por ejemplo, yo podría con mis ojos empezar a mirar al sol declarando que yo tengo libre personalidad y que puedo hacer lo que quiera con mi vida y con mis ojos. Pero ¿creen ustedes que
es sabio. De hecho, nadie anda mirando el sol precisamente por eso, porque quiere cuidar sus ojos. Entonces, en la misma proporción, creo yo, me parece lógico y casi que matemático, que debería administrar y cuidar todo mi cuerpo que me fue dado, entregado, y que quiero que siga teniendo vida. Y cuando digo vida, no es solamente lo físico, en otras palabras, que no me muera. Algún día tenemos que morir todos, sino que viva plenamente disfrutando y edificando. Segundo, las culturas llegan a comportamientos variables dependiendo de su historia, de su época, de las cosas que suceden en medio de los pueblos. Y entonces terminan aprobando o desaprobando, guiados simplemente por sus deseos. Porque encontramos que en esta ciudad de Corinto, precisamente muchas de las decisiones para tocar el tema con tabú o para no casarse, venían más de las costumbres religiosas mezcladas con la vida, donde no existía una claridad del porqué de las cosas. Desafortunadamente hoy hay una idolatría hacia la cultura, que no pensamos en que la cultura pueda ser tocada. La historia nos demuestra, fíjese, aún en nuestra Colombia amada, que muchas costumbres que hace 30 años se tenían, hoy han cambiado. Por supuesto que hoy muchos dicen que eran condenables en esa época. Pero fíjese, en esa época había cosas que eran condenables que hoy son normales. Y les garantizo que en 30 años seguirá siendo igual. Aquellos asuntos que hoy todo el mundo normaliza serán obviamente rechazados en el futuro. Y muchas cosas que hoy no se aprueban serán aprobadas en el futuro. Esto nos demuestra que aún la misma cultura, por muchos asuntos, hay muchas variables, empiezan a cambiar. ¿Creen ustedes que es sano que las culturas anden cambiando así? ¿Hasta qué punto será sano? Obviamente hay cosas que nos permiten mejorar para el mejor convivir, la comodidad de la misma raza humana. Pero hay otros asuntos que deberían de ser considerados con más cuidado. Las culturas influencian nuestro pensamiento acerca de las relaciones físicas. Tercero, la provisión mejor y mayor es el matrimonio cuando de lo sexual se trata. Fíjese que en las cosas más sencillas de la vida, por ejemplo, cuando viajamos en un avión, usted se da cuenta que a veces están repletos. Hoy, después de pospandemia, aunque todavía continúa, pareciera que todos estamos locos por viajar. Pero cuando uno se monta a un avión y si es un largo trayecto y encuentra que al lado de uno no hay nadie y que le tocó a uno toda la silla, uno diría, wow, qué rico, voy a aprovechar para dormir. De hecho, la primera clase es más amplia, más exclusiva. Para todo nos encanta la exclusividad. Pero curiosamente, para lo sexual, ahora sí queremos ser más públicos. Es solamente un comentario que se desprende de la Escritura y creo que tiene mucho peso. El matrimonio hace de las relaciones físicas entre hombre y mujer como algo exclusivo, donde ya involucra el respeto, donde ya involucra la privacidad compartida. Qué interesante. Pero lo vamos a entender más cuando seguimos con los otros puntos que viene la hora del apóstol Pablo. Cuarto, las responsabilidades conyugales son mutuas. Se derrumba entonces el argumento del patriarcado dominante como asunto religioso o que los cristianos o que la Biblia quiere imponer. De hecho, cuando estudiamos las culturas, ha habido matriarcados donde simplemente es la mujer la que quiere imponer. Pues aquí la Biblia nos empieza a hablar del hombre y la mujer con mutuas responsabilidades y también con mutuos privilegios en el quinto punto. Ni más ni menos. Esta forma mutua donde hay privilegios y responsabilidades hace entonces que la Biblia nos enseñe que para Dios y para su diseño, en su soberanía, el hombre y la mujer son iguales. Tanto que hablamos de igualdad hoy. Por supuesto que no queremos el maltrato para ninguno de los dos. Pues hace 2000 años se nos anticipaba. Y muchos hoy hablan en contra de la Biblia y empiezan a hablar de igualdad entre el hombre y la mujer. Si hubieran leído la Biblia hace mucho tiempo,
estaríamos tratando, hombres y mujeres, nos estaríamos tratando de mucha mejor manera. Sexto, si la Biblia toca el tema, está diciendo no a la ignorancia de lo que tiene que ver con lo sexual. No a la privación. Lo que quiere es que seamos conscientes y muy responsables de cómo es nuestro cuerpo y de qué manera debe ser compartido. Es lo que Dios desea. Y cuando empezamos a conocer los casos de la vida práctica, y aún, bueno, yo no soy psicólogo, pero muchos psicólogos que conozco que les toca de manera clínica tratar a personas porque tienen ciertas descompensaciones en la manera en que ven la vida, van a descubrir que todo lo que tiene que ver con las relaciones emocionales, físicas, afectan y de manera directa al comportamiento y a la manera de ver la vida del ser humano. Ese es un tema de mucho cuidado. Y por eso la Biblia no lo ignora, al contrario, lo expone. De hecho, me sorprende cómo muchos pretenden creer que solamente en este siglo se habla de lo sexual. Que antes no se hablaba. No conocen las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de un libro escrito hace 2000 años. Séptimo, el acuerdo en el tema, en otras palabras, de lo sexual, en la pareja es muy importante. No debe haber no se debe violentar al otro ser humano en cuestiones sexuales. Lo dice la palabra del Señor. Dice, pónganse de acuerdo. Cuando los dos no quieran relacionarse físicamente porque, por ejemplo, se van a dedicar a algo tan importante como la oración. Para aquellos que nos creen místicos. El mismo Dios nos está aconsejando en su palabra que ni siquiera la oración y lo espiritual, y la oración me comunica con Dios, debe usarse como un pretexto para eludir mi responsabilidad. Esa responsabilidad mutua que hay entre cónyuges según la palabra del Señor. Entonces, para que haya acuerdos se implica muchas cosas, como la cercanía. En otras palabras, debe haber una buena relación emocional en la pareja. El diálogo debe hablarse acerca del tema. No se puede estar ocultando algo tan importante. Es la recomendación. Esto parece toda una exposición y realmente toda una terapia para muchos de los problemas que las parejas tienen hoy. Si pudiéramos acercarnos a la palabra. Hablar del tema es sano. Esto también nos lleva a una comprensión emocional y por supuesto que también a una comprensión de lo físico. Para que haya una buena relación matrimonial hay que hablar. Y aquí se nos ofrece no solo lo emocional, sino también lo físico. En otras palabras, cuántos libros y cuántos textos. Me impresionó hace muchos años que uno de los libros más famosos acerca de las relaciones sexuales en la pareja fue escrito por precisamente un matrimonio, una pareja. Y era famosísimo. Lo sorprendente es que después de muchos años y de ser un bestseller y que medio mundo lo había leído, esta pareja se separó. Simplemente les dejo algo como ilustración de lo real que es el tema. Cuando la pareja emocionalmente tiene conflicto, hay peleas. Por deseables que sean el uno al otro y que hayan tenido una buena relación sexual, cuando están peleados no quieren ni tocarse ni besarse. Sin embargo, cuando se reconcilian, lo primero que quieren es tener una relación sexual. ¿Esto qué indica? Que lo emocional es vital para el éxito de las buenas prácticas físicas que hay en la pareja. ¿Por qué la palabra del Señor 2000 años atrás, que fue escrito el libro, ya nos habla directamente de estos asuntos? Tenemos que reconocer que Dios es sabio y que la palabra no evade del tema. Octavo, y repito esta palabra, categóricamente Dios bendice y aprueba el matrimonio y sus relaciones físicas, dándoles honor, altura, importancia, pues siendo Él el dueño de nuestras vidas,
en este mismo pasaje nos dice, yo comparto, siendo el dueño de tu vida porque los creé. Y todos nosotros, los que somos creyentes, un día le ofrecimos y le dijimos a nuestro Dios, te entregamos nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. En otras palabras, los creyentes creemos que el dueño de nuestras vidas es Dios. ¿Y sabe qué nos está diciendo Dios en este pasaje? Mira, yo soy dueño tuyo, Isaí, pero con tu esposa yo comparto tu cuerpo. Porque el cuerpo tuyo, además de ser mío, le pertenece a tu esposa. Y le dice a mi esposa, oh, esposa de Isaí, tu cuerpo es mío, dice Dios, pero yo lo comparto con tu esposo, porque tu cuerpo es de tu esposo. ¡Qué maravilla! Entonces, aquellos que nos acusan a los cristianos de ser míticos con el asunto, manejar el tabú, y que nosotros nunca consideramos el tema como importante, pues están bastante equivocados. Aquel creyente que ignora el tema está ignorando la Escritura. Entonces no la ha leído ni la está tomando con seriedad. Fíjese, qué hermoso es que podamos compartir nuestros cuerpos en exclusividad, dándole honra y gloria a Dios y por supuesto con su aprobación y bendición. Noveno, la oración y la vida normal, cotidiana, no tienen por qué enfrentarse entre sí. Con esto me estoy refiriendo, la oración, el culto, la lectura de la Biblia, buscar de Dios, no se opone a cosas cotidianas como el manejo de lo sexual. No tienen por qué reñir ni pelear. Al contrario, tienen mucho que ver. Por bastantes razones que no podemos explicar en el día de hoy porque es un tema bastante largo. Pero digamos algunas. Dios creó al ser humano para que se fructificara y multiplicara. Y cuando hablamos del espermatozoide, el óvulo, pues estamos hablando de semillas, o bueno, para hacer una figura. Pero cuando se unen, entonces viene como una semilla allí, empieza a desarrollarse el bebé, como suele suceder en la creación. Y cuando hablamos de fruto, estamos hablando de poder tener hijos, es fruto. Y cuando nacen varios y vienen más y estos bebés se conocen con otros y en el futuro cuando crezcan se casan también, entonces empieza a existir la multiplicación de la raza humana. Es mandamiento de Dios. Entonces no podemos minimizar el tema. Por supuesto que no. Por eso no hay oposición. Lo que sí debe haber es como en todo. La creación nos muestra orden absolutamente en todo. Yo estoy de acuerdo en proteger la naturaleza. Es la Biblia la que me enseña. La Biblia me dice que somos administradores de todo lo creado. Y hoy se está peleando en el mundo entero por respetar la naturaleza, por respetar el orden de lo natural, de lo normal. Mi pregunta es, si lo estamos diciendo a voz en cuello con todo lo creado, ¿cómo no hacer lo mismo con nuestra propia vida y las relaciones que manejamos? Es una pregunta y es una cuestión bastante importante. No sea que en el futuro empecemos a pagar las consecuencias de nuestras formas alejadas del orden que la misma naturaleza nos muestra. Por eso la palabra del Señor no pone a pelear lo uno con lo otro. 10. Servir al Señor es una muy buena razón para algunos de quedarse solteros y no casarse. Pero aquí nos dice directamente el texto que eso es dado por Dios. En otras palabras, que no es lo normal. Todos nosotros deberíamos de procrearnos en el matrimonio. Todos nosotros deberíamos de, obviamente, en esta necesidad de fructificar y multiplicarnos, llegar a casarnos. ¿Por qué la gente hoy no se quiere comprometer en el matrimonio? Cuando hay un matrimonio, cuando hay un compromiso, los hijos que nacen, entonces nacen seguros. Porque podrán aferrarse a una familia donde no hay separación. Es verdad que muchas familias se separan porque no son capaces de manera madura de manejar su comportamiento, la forma de vivir. Y entonces por no matarse tienen que separarse. Pero el orden de Dios es, ustedes pueden dialogar, pueden hablar,
pueden empezar a vivir de manera sana el uno con el otro, con mutuas responsabilidades y mutuos privilegios. Y entonces van a disfrutar la vida. Pero no es, y ahora entendemos por qué dice el apóstol Pablo, mejor es quedarse así. Bueno, uno se le puede servir al Señor. Y cuando dice que no se quemen por quedarse así, lo dice literalmente, es mejor casarse que arder de pasión. Realmente no está diciendo que si alguna persona no es capaz de manejar su vida sexual, la mejor solución es casarse. No, entendiendo el contexto, es que el matrimonio es sano y que es el espacio natural donde todos vamos a desfogar esa área tan importante de la parte física sexual. Es en el matrimonio, recordando que muchos decían que aún mejor era no casarse. Entonces iban a tener muchas luchas y dificultades. Por eso nosotros los cristianos creemos que todos los seres humanos en lo normal deben casarse, inclusive los clérigos. Yo, por ejemplo, soy pastor y me casé por amor, en responsabilidad, en una decisión propia. Y entonces puedo disfrutar de mi vida sexual común y corriente. Es más, de mejor manera cuando sigo el consejo de la Escritura. Se nos acusa muchas veces de mojigatos, de ignorantes, que segregamos y que odiamos a los demás porque no tocamos este tema. Pero hoy queda demostrado que la Escritura apropiadamente, de manera directa, es más, no solamente lo trata, sino que nos deja desafíos y preguntas que deben ser abordados. Y que como iglesia nosotros cuestionamos a toda la sociedad. Nosotros formamos parte de ella. Y hay muchos asuntos que la Biblia nos plantea que empiezan en la vida práctica a demostrarnos las cifras, los problemas que hay, que este manejo desbordado e irresponsable, y más bien diría yo, me atrevo a decirlo, hoy se habla mucho del tema entre bambalinas y por las ramas, pero no en esencia, de tal forma que hay miles de excusas para que siga siendo un tabú. Se volvió tabú tocar a profundidad el tema. Que Dios nos ayude, porque lo que el Señor quiere es que todos seamos felices. Y la sana convivencia, aún en algo tan íntimo como lo sexual, también es un deber, y es un privilegio, y es una bendición de Dios cuando caminamos con Él. Padre Santo, oramos por nuestros hijos, oramos por la sociedad. ¿Cuánto maltrato existe en un mundo lleno de maldad? ¿Cuánta agresividad, cuánta violencia, cuánta imposición, Señor amado? Tristemente tenemos que reconocer que las personas no tienen muy buena claridad en cuanto a todo esto. Información, toda la que se quiera. Pero entre tanta información también hay desinformación. Hay otra que es sesgada. Hay manipulación, Señor. Y reconocemos que aún hasta los religiosos de una u otra manera hemos querido evadir el tema, lo espiritualizamos y también somos culpables de no ser responsables. Por eso te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ilustra y nos enseña. Ayúdanos a caminar en ello y que muchas de las personas por las cuales oro hoy, Señor, creyentes o no, puedan en esta palabra aprendida hoy empezar a encontrar respuestas, liberarse de muchas cosas que les atan, pero que empiecen a considerar la responsabilidad, los privilegios, el diálogo, Señor, y de una u otra manera encontrar respuestas que provienen de tu palabra. Por eso te pedimos que tu Hijo Jesucristo reine en nuestros corazones y que sea la dirección de lo escrito, Señor, que ya nos has dejado, lo que nos oriente en toda nuestra vida de manera holística, integral, completa, para que todo sea, al fin y al cabo, para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.